Camionetas polvorientas, programa 122. Corresponde al 26 de noviembre de 2025. Sabéis que la semana que viene, estando en el Clásico del Atlas, no habrá programa, pero lo vamos a compensar porque el de esta semana se puede considerar casi como doble. Siguiendo los deseos de muchos de vosotros que me decís que queréis saber qué ha sido de los campeones de España antiguos, y bueno, iremos avanzando hasta los modernos, no tenemos mejor forma de hacerlo. Ya lo hicimos con Marc Blázquez, un grande en su momento, y lo sigue siendo, que estar con Miguel Prieto, que no en vano fue el primer campeón de España de la disciplina. Nos hemos ido a su sede en Vitoria y nos ha contado cosas muy interesantes. Hoy es uno de los días grandes en Camionetas Polvorientas porque muchos nos pedisteis que a saber qué ha sido de los campeones de España. Ya tengo, tú cógelo, Miguel, no pasa nada, tú eres Miguel y puedes. Y teníamos a... Pues mira, Carlos. Carlos Martínez de Campos, campeón de España del 2000 de gasolina. Dile que estamos en un programa en directo, Carlos. Carlos, grabando. Que estamos grabando un programa en directo. Luego hablamos y me explicas a ver por qué vas con una pierna enyesada. Es un fenómeno. Han sido del mismo equipo, de hecho hay aquí un coche suyo. Y bueno, luego hablamos. Lo que os decía, hay que sacar a todos los campeones de España. Ya hemos sacado a Marc Blázquez, pero Miguel Prieto fue el primer campeón de España, aunque era Copa de España, y muy hospitalariamente nos ha hecho venir. Mejor no darle vuelta a la cámara, bastante tenéis con lo que estáis viendo ahí al fondo. No os podéis imaginar lo que hay aquí. Miguel, lo primero, muchas gracias por seguirme atendiendo como me has atendido siempre. Ángel, gracias a ti. Que sabes que yo tengo memoria histórica. Aunque no nos felicitemos durante muchos años. Todas las navidades nos felicitamos. Más que una vez al año, no hablemos, pero las amistades, sí, para mí, son peligrosas. La amistad es un vínculo tan importante, lo ha sido a través de mi vida, que hay cantidad de amigos, y digo amigos, que no me veo con ellos en 5 o 10 años probablemente, y seguimos, aunque solamente sea, comunicando las navidades, y de vez en cuando uno de los dos se acuerda, nos llamamos y estamos 2 horas. De hecho, vino a las carreras de Terra del Cid, ha sido tu última aparición nacional, y vas de visita y dices, no, yo vengo a comerme un cordero. Correcto. Veo un poco el Parque Cerró y me voy a mi casa. Haces muy bien, porque las cosas han cambiado. Hay muchos años de eso, ¡Uah! A peor. Voy a hacer un breve resumen, porque claro, si tenemos que contar el palmarés de este señor, necesitamos 2 años de programa. Él es de Zamora, nació en Fornillos de Aliste, voy a decir el año y todo, en el 52, aunque aparenta mucho menos, pero tú te vienes a Vitoria y montas un bar. Con 17 años, lo terminé con 18 y lo abrí la víspera de Nochebuena con una caja de vino y una docena de huevos. Entonces, este señor, que muchos han pensado que es millonario de fábrica y que le ha sobrado siempre el dinero, yo recuerdo, me lo has contado, que tú cerrabas el bar y te ponías a hacer bocadillos calientes para venderlos en la fábrica de Mercedes en la salida del turno de las 5 a las 6 de la mañana para sacar dinero para las carreras. No, la historia era que yo hacía los bocadillos en el bar que se llamaba El Rincón de Miguel, y a partir de cierta hora, cuando cerrábamos, hacíamos tortillas y las llevábamos a Mercedes. Entonces, Mercedes, a través de amistades, lo de siempre, pues les pareció muy bien la idea de que la gente pudiera tomar un bocadillo caliente de lomo, de tortilla, de lo que fuera. Y ahí empezamos. Pero tuvo tal éxito que a la de un mes, el que estaba de director aquí, no me acuerdo del señor ese, oye Miguel, esto hay que arreglarlo porque la gente de las cadenas se está preocupando porque se entretienen mucho con tal. Bueno, entonces hice unos carritos que los llamaba los Minos de Miguel y cogí un par de amigos míos de los que me ayudaban y distribuíamos los bocadillos. Aquello tuvo tanto éxito que al final, por hacerlo corto, vendí eso a un amigo mío, una empresa, porque yo ya no podía, tal, montó en la Mercedes un restaurante, ya la gente ya podía comer bocadillos, un servicio de estos de comida rápida, hasta no sé qué, por decirlo rápido. Ese amigo siguió creciendo, lo montó en empresas, en colegios, vendió la empresa, se marchó a Canarias rico, millonario, y el que lo compró lo ha vuelto a vender. Dando de comer a tanta gente. Dando de comer a tanta gente con aquellos bocadillos que empezamos. Y un poco al hilo de eso, tú empiezas en competición, pero empiezas en montaña y en rallies de aquí de la zona, el Vasco Navarro. Hay fotos de Miguel Prieto corriendo una barqueta, sí, con publicidad de una discoteca. Lo estoy recordando. Sí, de Aro.
Una discoteca de Aro. Porque me ha contado también, esto no es de ahora, yo vine aquí ya hace unos años, aquí digamos al Vaticano, de los que nos gusta esto, y me dijiste que tú has llegado de traje y corbata a llevar dosieres a más de 100 empresas en un día en Madrid. A las 7 de la mañana yo me ponía la corbata, desayunaba un chocolate con churros y en cuanto abrían las puertas era el primero que llegaba a las empresas que quería tal. Estaba a la puerta, tocaba el timbre, me recibían, no me recibían, me atendían, no me atendían y ahí empezábamos. Pero es que por la noche estábamos en la discoteca también hasta las 2 de la mañana viendo a ver qué posibilidades había, ya sin corbata, pero viendo a ver qué posibilidades había de encontrar una pegatina. Vaya tela, ¿qué peligro tendrías tú en una discoteca en aquella entonces, no? Pues buscar a la gente que me decían que posiblemente le gustaban los coches y hablar con ellos. Al que me decía, este habla de fútbol solo, pues nada, de caballos tampoco. Entonces llega al todoterreno en una... por hacer un poco resumido, porque tendríamos para mucho tiempo. Llegas a un tema que montó Jeep a través de su distribución aquí, que era Ebro y Avia, en el año 79, que es cuando yo te conocí a ti, o sea, tú, vamos, a mí ni sabías que yo era un crío, porque subiendo con mi padre, que iba mucho a Navas de Marqués, subimos la Cruz Verde y yo veo coches subiendo una trialera a la Cruz Verde. ¿Cómo me pondría de histérico que mi padre paró? Papá, para. Y yo me subí a ver aquello. Y yo te veía pasar ahí, tal, yo veía, pues estos yo los he visto en autopista, yo ya me he comprado la autopista en aquel entonces. Esto de Rallycross eran otros tiempos y no te enterabas de las cosas. Y ahí yo vi a Miguel Prieto pasar por primer año 79. Le hiciste el 79 y el 80, que fue la primera competición oficial de todoterreno en España, ¿no? Sí, correcto. Eso, sí. Se hicieron dos años. Esto, con Tomás Villarroya, que estaba en Nissan en aquel momento, habíamos corrido... estaban viniendo ya los Nissan Patrol, en el 83 fue la primera baja, que yo ya la corrí con ellos, y entonces anteriormente con estos se hicieron dos campeonatos, 79 y 80. Y entonces yo me compré el Jeep en el concesionario de Vitoria, Hondo, y a partir de ahí empezaron a ayudarme, pues teníamos unas dietas y tal. Salimos a correr y lo interesante de esto es que la normativa, el reglamento, pues lo iban haciendo en motor Ibérica a salto de mata. Entonces yo, si ves las fotos, en unas fotos el coche no tiene puertas, en otros no tiene techo, en otros le había puesto unas ballestas de camión porque me decían que era peligroso, que había que ponerle para si volcabas y tal, no sé qué. Bueno, el reglamento lo íbamos haciendo carrera a carrera. Y yo empecé a ganar carreras. Y es lo que te contaba hace un momento. Yo el primer campeonato quedé subcampeón y no entendía, digo, pues si yo he ganado tantas carreras, ¿cómo es posible que tal, no sé qué? Ah, bueno, pero es que en aquella carrera me eliminaron porque tal. ¿Y por qué me eliminaron? Qué tontería. Bueno, pues no lo sé. Pues no, cuéntalo. Y soy segundo, ¿no?, del campeonato. Al año siguiente empiezo otra vez y vuelvo a empezar a ganar carreras, tal, no sé qué. Y digo, joder, pero de vez en cuando me salían cosas curiosísimas, unas eliminaciones o me quitaban los puntos y tal. Bueno, el final de la historia es que Ebro y Avia eran competencia. Eran la misma marca, era Motor Ibérica. Pero Ebro tenía en España 150 concesionarios en todas las provincias y Avia tenía 50. Entonces, después de mucho tiempo, se han pasado 40 años y ahora que está lo de Ebro otra vez de moda, pues Miquel, mi hijo, que trabaja con ellos, me dice, oye papá, ¿tú no tendrás alguna foto de aquellas carreras de Jeep Cross que hacías con los Ebro y tal? Digo, no, Miquel, yo corría con Avia porque el patrocinador mío era Hondo de Vitoria y Vitoria era Avia, no era Ebro, ¿no? Y dice, bueno, pues mándame algunas fotos, tal, pero tienes que cambiarle lo de Avia porque aquí tiene que poner Ebro, ¿no? Y de repente empiezo a mirar mis dosieres y mira por dónde encuentro fotos que en el coche, en la parte delantera, ponía Ebro. Digo, te habían puesto la pegatina. ¿Pero cómo es posible esto? Si yo soy Avia. Y efectivamente tenía un montón de fotos y le mandé a mi hijo varias fotos de estas, que son las que salieron en el primer anuncio de televisión hace unos meses de cuando Ebro, sí, que tienen... a funcionar. Entonces, ¿por qué yo no gané aquellos dos campeonatos? Porque mi coche ponía Avia y no ponía Ebro, pero nunca nadie me lo dijo. Ya, comercialmente no les interesaba. No les interesaba, tenía que salir si a mí me hubieran dicho, oye, pues hubiera llegado a un acuerdo con el concesionario de Vitoria, me decía, oye, sí, pero mira, las carreras de no sé dónde, en lugar de la de Vitoria o en el País Vasco, ponemos, y las otras ponemos Ebro. Ya. No sé, y empiezas a correr la Baja Aragón, empiezas a correr, pero el primer campeonato de España lo ganas tú, que fue, ¿qué año? 89, ¿no? 89, sí.
Mira, ahí en la maleta esa está... Manu Rodríguez, que es nuestro, nos está ayudando con la producción. Que fue el primer campeón de España. ¿Con qué coche ibas? No te acuerdas. Con un Nissan. Se va, porque hay un taco, es que tiene un archivo, tiene un informe de todos sus copilotos, que ha tenido 42 copilotos. Mira, apuntado a mano, no lo perdáis, es analógico como yo. 52 carpetas tengo de todas las carreras que he hecho, tal, no sé qué. Y aquí, importante tomar nota de eso, de que tiene un archivo de todas sus competiciones. Ahora se lo piden para algo, hay que tenerlo. Sigue. Tú me estabas preguntando el primer campeonato de España. Del 89. Baja de España. Campeonato de España Nissan con la matrícula Barcelona 4702 JT, tal. Este lo corrimos con un Nissan GR, como ese que estáis viendo ahí atrás, con un Nissan GR, con Manel Juncosa de copiloto. O sea, que sigue preguntando. Nada. Entonces, va pasando el tiempo y yo no sé, voy a leerlo un poco, voy a leeros el palmarés. Ha estado 30 años como piloto profesional, con 20 Dakares disputados, es el español con más participaciones en el Dakar africano, con el mejor resultado en el Dakar cuando era en África, y tiene 24 victorias en Rally Race en la categoría diésel a nivel mundial. Este señor ha ganado Túnez, Faraones, absoluto, absoluto, no que haya ganado la categoría. Luego está en equipo 8 temporadas con Nissan, 6 temporadas con Mitsubishi España, 3 con Mitsubishi Internacional, un Dakar o 2 con camión Mercedes, no recuerdo si es 1 o 2. Primera victoria diésel en un Rally Race africano y victoria absoluta en el Rally de Túnez. Primera participación en el Dakar con el Fanta Limón. Primer campeón de España de Rallys todoterreno con 4 victorias absolutas, 3 en 1989 y 1 en 1990. Y luego, segundo, posición absoluta del Dakar, habiendo ganado 3 etapas. Tu primer Dakar no fue ese, que fue el del 99, fue anterior, ¿no? Sí, el primer Dakar fue el 80, el Dakar del... El primer Dakar... A ver, ya con el Fanta sería en el... ¿90 y tantos? Sí, 90 y poco. No, antes yo creo, hombre, Dakar. En el 87. Primer 87. Fíjate, tenemos producción. Es que Manu Rodríguez es el que lleva los números, el que ha preparado. En el 87 corrimos con el famoso Fanta Limón. Fanta Limón, que fue muy bien. Luego el Fanta Naranja. Bueno, es que esto es la bomba. Es que esto era para cobrar entrada. Esto hay que venir aquí, como lo que os digo, los cristianos van al Vaticano, los musulmanes a la Meca, y los budistas a ver a Dalai Lama. Es que quería enseñaros una mejor no darle la vuelta a la cámara, mejor no darle la vuelta, porque no sabéis lo que hay aquí. Bueno, entonces, tú vas ganando la categoría diésel, nunca estás con posibilidad de ganar la absoluta, pero de repente, gracias a Mitsubishi España, estás metido en un proyecto competitivo. Me has dicho que el coche costaba 100 millones de pesetas en la época. Los primeros T1... que es el T1 Plus de ahora. Sí, bueno, esos daban entre 40 a 50 millones de pesetas el alquiler a Mitsubishi, a Ralliart, en el 80 y... No, esto ya fue en el 90 y... Joder, tengo que ir aquí porque... Mira. Es imposible. Y después ya pasamos en el 99, es el primer coche gordo, que es ese que está ahí, que es hacemos segundo de la general. Te ganó el Leser nada más. Me ganó el Leser. Que recordarás que... Primero en 4x4 y segundo de la general. Y ahora espero, me lo tienes que contar, yo lo he soñado toda la vida. Os disteis puerta con puerta, se veían los vídeos, mira que el desierto es grande, que parecía que estabais en un circuito. Si hubieras estado empadronado en Lyon, en Marsella o en París, ¿hubieras ganado ese Dakar? Sí, pero no por eso, sino por otras razones que algún día se sabrán. No, cuéntalo. ¿Por qué no ganaste ese Dakar y por qué lo ganó el Leser? Porque no se podía ganar, porque Leser entonces hacía los reglamentos para el Dakar. Y a mí me habían alquilado un coche que llevaba un tornillo diferente. Por decirlo de alguna forma. Una matrícula vertical en vez de horizontal. Entonces, pero ese Dakar se podía haber ganado porque Leser era un tracción 2 ruedas, y además de la cantidad de ayudas que la organización le ofreció en ese momento, porque los 3 Mitsubishis oficiales, que eran coches nuevos, a mí me habían alquilado el coche del año anterior, eso yo lo sé, que ya había ganado, ese coche ya había ganado un Dakar
¿Con Tené? No, con... Joder, qué cabeza la mía. Bueno, me acordaré. Esto es una locura de y entonces me alquilaron ese coche porque ya tenían unos coches nuevos para el Dakar, con suspensión independiente, con tal. Pero el coche que iba bien era el que había ganado el año anterior el Dakar, y era el coche que estaba llevando yo. Que la primera prueba en Granada, en la Armilla, la ganamos en barro. No, la primera la ganó Shinosuka el primer día, y al día siguiente había otra. Yo me acuerdo que por la noche, hablando con George Farnier, mi gran amigo y manager durante unos cuantos años en el Dakar, y estaba mi mujer también, le dije... Llaman a la puerta. Llaman a la puerta. Abre, sí. Sigue. Y entonces le dije, no os preocupéis que mañana la prólogo la gano yo porque he cometido un error en tal sitio, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente tal. Y llegamos a África, y la carrera empezamos, y con Dominique Series, que era un profesional y había ganado ya el Dakar en el equipo oficial de Mitsubishi, dice: oye, Miguel, este ritmo no es bueno para empezar de tal, vamos a levantar el ritmo y ese día dejamos pasar a 2 o 3 delante de nosotros y continuamos. Y ahí luego ya empezamos a ganar las etapas que Dominique Series consideraba. O sea, fíjate qué nivel era el tío, que ya consideraba que tal. Y gracias a Dominique Series, que es el mejor copiloto que he tenido yo de los 42 que has tenido. De los 42 que he tenido, el mejor copiloto, se ganó el Dakar. Y es el año, curiosamente, que menos yo he corrido y que menos he arriesgado en una carrera. Fíjate, pasa una cosa, esto yo siempre he dicho que eras muy raspa y que has sabido sacar tajada de muchas cosas. Yo recuerdo la RAS Madrid-Dakar, que pasó por la peineta, ahora sería inviable, que tú te preocupaste de tener ruedas de taco salvaje para hacer esas 2 prólogos, que había llovido en Madrid un montón, y te pusiste arriba de la clasificación, luego ya llevabas tus juegos de ruedas para el desierto, pero tuviste la precaución de decir, voy a salir a estas 2 con ruedas de tacos. O sea, son detalles que ya no solamente porque lo estemos contando, que lo tengáis en cuenta, que hay que adaptar, hay que optimizar los recursos. Bueno, esa historia de las ruedas de tacos tiene una muy curiosa que no quiero dejar de contarla. Cuenta. Con Juan Porcar, mi amigo Juan Porcar y compañero de equipo durante muchos años. Estábamos en el año anterior saliendo de Francia, en un barrizal tremendo, y entonces yo era, pues se supone que el primero del equipo en aquel momento. Entonces, Paco Crous, que ya murió el hombre, nuestro gran amigo Paco Crous, buena gente, pues le dije: oye, Paco, aquí hay que comprar unas ruedas de las que yo he visto que llevan para tierra, tal, no sé. Total, se pasó 2 días en París hasta que encontró 4 ruedas de tacos, que luego les haces una foto, que están ahí detrás. Y entonces son las ruedas exactamente igual que las que llevan las motos de motocross, de tacos, ¿no? Estrechas. Y entonces vamos al día siguiente a la salida y me ponen las 4 ruedas y le digo: no, 2 ruedas dáselas a Porcar. Pero Miguel, y Juan, ¿quieres 2 ruedas? Digo: joder, claro que las quiero, pero no te las voy a pedir, o sea, son tuyas y tal, no sé. Digo: no, tú 2 ruedas y yo otras 2. Digo: ahora eso sí, dime dónde las vas a poner, porque yo las voy a poner en el lado contrario que tú. Dice: pues yo la voy a poner adelante para tener dirección. Era un barrizal inmenso, en aquel Peugeot amarillo que rompió una rueda con 3 tíos colgados, las imágenes aquellas, tal, no sé. Y salimos, tal, no sé qué, y me gana Juan. Él hizo, me parece que hizo segundo, porque nos ganó un buggy de los que salían los últimos, que ya no había barro, y yo hice tercero, en la próloga del Dakar de aquel año del Dakar, segundo y tercero. Y digo: Juan, me has ganado, pero por una razón. Y digo: ¿qué ha pasado? Digo: pues que me he encontrado en la curva tal a este que era piloto de Fórmula 1, que corría con Mercedes, que tuvo un accidente, que era paralítico. No, te lo digo, amigo. Clay Ragachoni. Y entonces Ragachoni estaba en medio de la pista, en una curva de derechas, yo con las ruedas montadas atrás, no pude meterme por el trazado bueno, tuve que salirme, me metí en el barrizal y perdí mucho tiempo. Digo: por eso me ganaste, no por tal. Siempre me lo ha agradecido Juan, porque dice: nunca he visto a ningún equipo, a 2 pilotos que corran el mismo equipo, que se ayuden de verdad. Sí, porque parece que siempre presumo yo de que en aquella época todo el mundo se vaya bien, pero volaban los cuchillos, ¿no?, entre los equipos oficiales. En el nacional, o sea, reclamaciones, apelaciones... Sí, había muchas historias que tendríamos para muchas horas y muchos días de contar. Que no se quiere mojar. Que no las he entendido nunca. Pero yo
dentro del equipo, con todos los que he corrido dentro del equipo, los hermanos Babler, tal, no sé qué, siempre hemos tenido una relación directa y sana. Con Hansi estaba el otro día en Cuenca que te llamé, yo no le conocía, me puse allí firme cuando le vi, porque hay un Babler Christian que está corriendo, ha ganado su categoría, y tenemos un plan que ya contaremos, a ver si nos sale. Y yo cuando le vi, joder, dije, madre mía, pero yo me acuerdo una foto que dio la vuelta al mundo, el hombre sentado abatido y el coche ardiendo como una es que los hermanos Hansi rompieron muchos coches, de los pocos coches que se salvaron de la quema ese que está allá atrás, pero que yo sepa por lo menos 2 o 3, de vueltas de campana, de tal, porque Hansi era rápido y seguro, y se le podía quemar un coche. Pero Jorge era rápido y un loco, que era el que más corría, el que más saltaba y tal. Sí. Te diré que en aquella época de Nissan nos llevábamos fenomenal. Con los únicos que teníamos problema era con los ingenieros de fábrica, que pensaban que sabían de carreras y no sabían. Y nos hacían perder una cantidad de tiempo impresionante y horas y esto. Cuando estábamos pilotos, pues tipo a Jorge y a Hansi mecánico de toda la vida, pues por Car, por ejemplo, pues pero ¿cómo llegas tú y a Nissan? Te llaman una mañana, oiga, Miguel Prieto, le llamamos de Nissan de Barcelona, venga usted aquí que queremos que corra con nosotros. Habíamos hecho los 2 años del Jeep Cross. Y ya estabas 89... En el 79 y 80. 79 y 80. Y el 83 llegaron los Nissan Patrol a España. Ya. Y entonces, de repente, como ya habíamos hecho todo aquello y estaba... Sonabas. Pues, oye, tal, un equipo madrileño, las niñas, Bego y Susi, que las dos... Begoña Caller y Susi Cabal. Una de las dos ha fallecido. No, las dos. Ay, yo no lo sabía. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, una... No habrá sido hace mucho, yo las tenía controladas. No. Begoña... Son las primeras, ahora que hay tanto historia de mujer, tú fíjate esas criaturas, lo que debieron pasar, porque no es que era un mundo de hombres, es que una mujer ahí era como ver aquí un marciano entrar por la puerta. Primero murió Susi y a los 2 años murió Bego, pero de esto hace ya 8 o 9 años. Sigue. Más. Y teníamos problemas porque, joder, estábamos gente que entendíamos de carreras y los ingenieros que no sabían de carreras, sabían de mecánica y de ingeniería, pues por ahí perdíamos mucho tiempo en hacer buenas carreras y en tener éxito en las carreras. Voy a contar 3 cosas por cual los ingenieros nunca les seguirían. Te estoy viendo ahora mismo en la salida de un Dakar con unas hombreras para los Hans de piel de cordero, piel de... Sí, para no hacerte daño. Y claro, la gente mira y dice, no, es que esto... Te vi en otra con un cojín de bolas en el baquet, para no hacer daño en la espalda. En ese coche. Que cuando lo encontré 15 años después, estaba el cojín ese de bolas, que era lo que llevaban los taxistas en Madrid. Exacto, pero yo decía, y lo contaba, pero es que lo contaba y se quedaba tan... Y claro, la gente decía, muchos dirían, me voy a comprar uno, si Miguel Prieto lleva un cojín de bolas. Y luego la tercera, que yo creo que es la mayor de las epopeyas tuyas en carrera, es... Cuando te quedas atascado, yo creo que sería por Burkina Faso, ya África, subsahariana, y en un río te costó salir y de los gases de escape empujando, tu copi se mareó y pierde el conocimiento. Manel Juncosa. Entonces, esa historia. Entras, mira, se frota entras, llegas al final de una etapa del Dakar con un atajo, o sea, un revoltillo de ropa en el lado derecho y tu copi, yo no sé cómo yo, y engañaste al comisario, pero cuéntalo tú, que eras el protagonista. La historia es muy sencilla. Yo creo que era Bamako, donde se había hecho el día de descanso y todo el mundo se va a los hoteles a comer, a ducharse, tal, no sé qué. Yo nunca he salido del campamento, he dormido siempre con guantes, con el sotocasco para que no me piquen los mosquitos, tal. Y a la mañana siguiente, todo el mundo con unas cagaderas de muerte, pero todos. De los hoteles. De las comidas, entre ellos Manel Juncosa, mi copiloto. Y en una de estas, pues vemos un coche parado haciendo sus necesidades, otro coche parado, pum, para adelante. Habíamos salido ese día sin tracción delantera porque habíamos doblado un poco el día anterior el eje y llevábamos un valier roto. Alguna. Y entonces digo, joder, vamos fenomenal porque hay muchos coches parados. Entre ellos el Salvador Serviá, que también tuvo problemas con el estómago. Y llegamos a un río, llego al río y me encuentro al Salvador Serviá con un Range Rover que estaba en medio del río, era un río pequeñito, 10 metros de longitud. Y entonces le digo a Manel, bájate, porque el coche de Salvador hacía presa y el agua le llegaba a la rueda. Digo, bájate a ver si por el lado derecho, que hay menos agua, porque está haciendo
este hombre parece aquí, pues podemos pasar. Bajó, y Manel, que venía con problemas de descomposición, se bajó con el agua fría de aquel río, pues le dio un mareo, se desmayó y tal. Y entonces, él volvió al coche y me dijo, por la parte de abajo. Se montó en el coche y salimos. Y al ir sin tracción delantera, al pasar a Salvador Serviá por la izquierda, había un talud de barro de 1 metro y pico, llegamos y no pudimos subir porque no teníamos tracción delantera. Y nos quedamos allí. Entonces le dije, Manel, bájate, pon las rampas, volvemos otra vez para atrás. Y ahí fue cuando Manel se bajó, cogió las rampas y de repente desapareció yo gritándole, Manel, están puestas las rampas, gritándole, hasta que un negrito que había en un árbol empezó a dar gritos, me bajé del coche y Manel estaba, no te exagero, 10 o 15 metros más abajo del río, flotando, que no se ahogó de casualidad. ¿Cómo? Mientras toda esa historia había venido un coche y habían tirado del coche de Serviá para atrás, el copiloto de Serviá, Jaime Puig, un tío de 2 metros sí. y un deportista increíble, se bajó, echamos a correr tras de Manel, lo sacamos, le hicimos el boca a boca y el tío tal. ¿Quién le hizo el boca a boca a Manuel Juncosa? Pues yo creo que fue Jaime Puig, porque Jaime Puig había hecho lo de los Land Rover aquellos que hacían por las selvas, sí, el Camel Trophy. El Camel Trophy, toda aquella historia, y entonces este hombre estaba echando espuma por la boca, bueno, pensamos que panorama, Perdona, yo estuve durante las 12 horas siguientes pensando que se había muerto. Sí. Lo consiguieron llevarlo, vino un helicóptero en un claro que había del barco, de la selva, se montó en el helicóptero y lo llevaron. Y yo me quedé en medio del río solo, y en esto que aparece Shinosuka, con el Mitsubishi. Como yo me había quedado a la derecha y el sitio del centro del río por donde estaba Serviá, que ya no estaba, que el coche Serviá, por cierto, había roto el motor en ese paso del río y allí se quedó. Pasó, me vio, paró y yo estaba con la eslinga en la mano ya, de agua y de barro hasta aquí. Entonces empieza a darle para atrás al Mitsubishi suyo. Yo estoy a punto de engancharle la eslinga en el gancho de atrás del Mitsubishi y empiezo a notar que su Mitsubishi resbala y viene hacia mí. Que vio que se le escapaba el coche para atrás, Shinosuka, aceleró, se marchó y me dijo, no puedo, que me caigo al río. Y me quedé con la eslinga, pero con la eslinga aquí y el coche aquí a 10 centímetros de enganchar y me hubiera sacado y tal. Y allí me quedé 5 horas, hasta que llegó. Porque curiosamente ese río se podía pasar por arriba, por abajo, por varios sitios. No pasó nadie más por ahí. Yo pensando, digo, bueno, vengan los camiones, me sacarán. No, pues no pasó nadie más. Hasta que por la suerte divina y un milagro apareció Hansi con el coche de asistencia nuestra, que también iba por aquel sitio, sin saber que yo estaba allí, pero apareció 5 horas después. Entonces, ¿cómo es posible que durante 5 horas no pase ninguno de los 150 coches, motos, camiones que estábamos en el Dakar y Hansi aparezca por ahí? Pues eso no es más que un milagro de estos que suceden en la vida. Ya, te saca y Juncosa, ¿dónde estaba? Me saca, Juncosa estaba en el campamento, se lo había llevado el helicóptero. Saca el coche y recuperándose. Y entonces me saca el coche y le digo, Hansi, tira adelante, porque mira cómo estoy, mira cómo está el coche, tal, no sé qué. Me dice, Miguel, vete tú, porque nosotros tenían problemas con el coche, vamos a otro ritmo, dice, vamos a seguir y ya te encontraremos. Entonces yo empiezo a tirar y aquí ya empieza la historia. Primero me quedo en un talud con el coche empanzado y yo solo allí, y las 4 ruedas al aire, digo, y en esto viene un grupo de mujeres, no te exagero, 10, 12 mujeres, tal, no sé, las pongo a 5 a un lado y a 5 al otro, y le digo cómo tenían que empujar el coche para un lado. Me subo en el coche, y cuando en una de estas, yo estaba acelerando, me enganchan las 2 ruedas del coche, el coche vuela. Sale del barrio, miré para atrás, vi que todas estaban más o menos levantando los brazos, pero no volví a parar. Bueno, queda lo mejor, pero vamos a hacer un pequeño descanso. Veis nuestra recomendación habitual y seguimos con la historia. Hemos dejado a Miguel dejando a 10 señoras en África abandonadas a su suerte. Habíamos dejado a Miguel Prieto habiendo abandonado a 10 mujeres a su suerte por ahí, por abajo, por Burkina Faso o por donde fuera, porque tenían que
tenía que salir de ahí. Claro, si te para lo mismo te quedas de tan enganchado. Sales con el coche con tracción trasera, tu copiloto está en el campamento y tú vas solo en el coche. En el campamento a 600 kilómetros que faltaban ese día de etapa. Bueno, entonces ya, como ahora. Ya cuando me pasó esto de las mujeres, ya era anochecido. Pero ibas solo en el coche. Iba solo en el coche. Y no puedes entrar solo. Y no puedo entrar solo porque no puedo pasar el primer control que me encontrara. Y empiezas a maquinar. No empiezo a maquinar, no. Yo lo único que quería era conducir y llegar a la meta porque estaba tan cansado, tan mojado y tan destrozado que no podía más. Y entonces llego al primer control y me doy cuenta que el señor está en la tienda de campaña dormido. Se despierta y viene por mi lado. Y se da cuenta y se da la vuelta por delante del coche y le doy yo un grito, le digo, no, el copiloto está durmiendo, porque encima del asiento, esta es la realidad, después han contado mil historias, que había montado un negro, bueno, mil historias han contado, pero la realidad es que yo le digo, no, el copiloto está durmiendo, y le cojo. Manuel Juncoso había tenido la habilidad, o una vez más, la suerte de la vida, de que el paso del control, el cartón del control de paso, lo había dejado en una gomita que llevábamos en el salpicadero. Cojo el cartón, me lo da y sella. Nada más que veo que el hombre ha puesto el sello, arranco una derrapada, lo lleno de polvo, no sé si le llegué a tirar la tienda, y me voy y digo, coño, ya está. Digo, pero no sé cuántos controles más quedan. Entonces sí paré y monté el casco de Manel, el mono y tal, atado a las barras, como haciendo que allí había alguien en ese asiento, ¿no? Un cuerpo presente. Llego al siguiente control, cuando lo veo el control, llego de lado, derrapo, polvo, no sé qué, vuelvo a sacar el cartón, el copiloto está dormido, joder, vienes cruzado y el copiloto dormido. Me sella, tal, no sé qué, él me sella y sigo. Pero todo esto de noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y entonces llega un momento en que el cansancio y el agotamiento me empezó a hacer mella en mi cabeza, me imagino. Porque hubo un momento en que me estaba haciendo un pis y no podía más y digo, voy a parar a hacer un pis. Tal. La próstata lo que tiene. Antes de toda esta historia, en cada cruce me tenía que bajar con una linterna a ver si encontraba alguna rodera, porque por aquella pista no sé si habían pasado muchos o no, pero no había grandes roderas. Y entonces buscaba y tal, no sé qué, en medio de la selva, con la linterna, tal, yo creo que me empezó a entrar bastante miedo. Y cuando tenía ganas de hacer pis, intento bajar, intento abrir la puerta y no se abre, digo, bueno, pues ya estaré apoyado en un árbol, ya pararé más adelante. Intento abrir la puerta y no se abre, tal, no sé, y ya me estaba meando, me meé dentro del coche, tranquilamente, y total que continúo, llego al campamento y... Había un control. Pasé 2 controles esa noche. ¿Y en el campamento habría otro? Y en el campamento no. En el campamento no había control porque era de día ya. Ah, claro. Entonces estaban saliendo ya los coches para la siguiente etapa. Pero yo tenía los 2 controles pasados. No me acuerdo si efectivamente a la entrada. Sí, porque ya llegas y dices, no, mira, es que mi copi se ha ido a no sé qué, que venía meándose o lo que sea. Entonces llego al campamento y empiezo a pegar, primero a encontrar a mi equipo, no era fácil allí en esos campamentos, pero ya era de día, y entonces aparece Paco Cross y tal, y le digo, Paco, tengo el carnet y tengo los controles. Miguel, estás fuera de carrera, no podemos hacer nada. Paco, tengo los controles, echarme gasolina, tal, que salimos inmediatamente. Y entonces, de repente, Paco, que era un elemento muy espabilado en todos los aspectos de las carreras, dice, pues tienes toda la razón, si tienes los controles, estamos en carrera. Llamó a todos los mecánicos, pusieron el coche en orden otra vez, lo repostaron y me dijo, tú vete ahí, al lado de un árbol que había, túmbate. Me echó unas cuantas cazadoras encima, me dormí un rato y cuando me desperté había un militar con con un cubo de agua. Me dice, Paco, venga, échate el cubo de agua, cámbiate de mono, que salís en 5 minutos. Y Manel Juncosa dentro del coche. Cuando me encuentro a Manel Juncosa, digo, Manel, las lágrimas hasta aquí, un abrazo, porque yo es que pensaba que se había muerto Manel. Esa fue la historia de ese día, de ese Dakar. Hablar de Paco Cross, yo siempre cuento de Paco Cross lo mismo. Yo fui a su día, invitó María José Iser de Volkswagen, que para descanse, que era la jefa de prensa, a ver la fábrica Volkswagen. Ya estaba Carlos Sainz, era, me acordaré cómo se llamaba el que corría en GTs, que acabó ahí de jefe, y estaba sentado en una mesa porque llevaba la logística, Dakar 2009, y estaba trabajándose el tener el día de descanso en Argentina una tintorería para tener lavada la ropa del equipo. Te estoy hablando meses antes de irse allí a la carrera. Es decir,
No deja, lo que decías tú de la carrera, no dejar nada al azar es el secreto. Bueno, seguimos. O sea, en 20 Dakares africanos, ¿cuántas veces dormías en autocaravana o en hotel? Nunca. ¿Sabes que ahora hay más autocaravanas inscritas que coches, motos y camiones? Yo he dormido siempre al lado de mi coche en mis tiendas de campaña. Yo tenía unas buenas tiendas de campaña inflables. Conseguí que aquí en Vitoria me hicieran unos colchones de 5 centímetros, pero muy cómodos, que no notabas las piedras para dormir. Yo nunca he ido a dormir a un hotel, ni he ido a comer a un hotel. Yo, la comida del Dakar, por la mañana, por la noche, de todas horas. Y luego el hotel ya en Dakar para volverte para España, nada más. Sí, claro, cuando vas a Dakar ya sí, te ibas al hotel, te duchabas y ya cuando te volvías para España. Vale. Pero vamos, o sea, yo ponía dentro del coche, en esos Dakares famosos de los que se podrían hablar unas historias que nadie sabe, que no llegaba ni el helicóptero ni los camiones de la comida. Ya. Entonces pues, sabíamos que durante 2 días no había tal, no sé qué, y entonces metíamos en el coche tal. Yo, mis desayunos eran siempre que la gente se reía, metía en el motor del coche un bote de leche condensada atada, con lo cual cuando yo la leche condensada estaba caliente y me tomaba un desayuno caliente con los chuscos de pan que había tal, los botes famosos de alubias, estos de la marca esta, no me acuerdo cómo se llaman, las lentejas. Litoral. Sí, porque unas de estas también tal, no sé qué. Atados en el vano del motor. Claro, en el vano del motor, entonces yo tenía mis alubias y mis calientes, mi leche condensada, tal, no sé qué, porque había muchos días que no había forma. Me acuerdo de un año que llegamos al Mereti, que llegamos muy pocos coches, llegamos 6 o 8 coches, todos los demás llegaron fuera de tiempo y tal, o a la mañana siguiente, que estuvimos 3 días seguidos sin encontrar la asistencia de los camiones que nos daban. El Africa Tours. El Africa Tours famoso. Que no llegaban. También habrás notado en esos 20 años el cambio en los países por los que pasabas de ser una zona abandonada completamente a que hubiera parabólicas, ¿no? Sí, no, esto te cuento uno, por ejemplo, el primer rally de Túnez, el primer rally de Túnez. Yo no sé el que ganamos fue en el 86, 86, no me acuerdo. Bueno, entonces el primer rally de Túnez, cuando llegábamos a los sitios, pues no había nada, tal, no sé qué. Al año siguiente ya había una máquina de Coca-Cola que te vendían Coca-Cola. Al año siguiente ya había un videoclub. Al año siguiente ya había gasolineras. O sea, de año en año, cómo iba cambiando África. Era impresionante. Ya, pero aparte yo creo que eso, el tener parabólica, que lo venía hablando con Manolo, según veníamos para acá, les enseñó que no erais unos superaventureros que llegabais a su casa, sino que era gente con posibles, que venían desde la vieja Europa y que eran un objeto de secuestro, de robo, de todo eso. Porque veníamos hablando, en la cara aquel que había un francotirador que le pegó un tiro a un camionero, no andabas tú lejos. No, ese año, esa etapa, luego te la enseño, esa etapa la gané yo con Xavier Juvanteny, Que no tiene nada que ver con Giorgio Juvanteny. No, Xavier Juvanteny también corrió la Copa. Sí. Él corría de copiloto y corría su hermano. Exacto. Corrían la Jeep Cross. La Jeep Cross. Pues ese año, esa etapa concretamente, llegamos a ese pueblo y había una caseta en medio de la pista y había un tío tumbado encima, que yo quise entender que era un militar, y con un rifle apuntando a donde tal, no sé qué. Todavía no había pasado ningún camión. Y ese día se habían quemado 2 Citroën. Por las suspensiones habían ardido y tal, no sé qué. Y nosotros estábamos primeros, segundos, terceros de la general tal. Y Xavi Juvanteny tenía una descomposición tremenda de tal. Y cada poco tiempo me manda, para que no puedo más, tal y para. Y en una de estas, que para Xavi Juvanteny, se baja del coche y cuando se sube me dice, Miguel, a la izquierda. Estábamos haciendo una trialera de 40 kilómetros en primera y en segunda. Imagínate qué piedras, impresionante. Pam, 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 y ahí es donde se quemaron los 2 Citroën. A la izquierda, que acabo de ver un carrilito por donde van las motos estas pequeñas que utilizan los africanos, las bicicletas o la gente caminando y tal. Sí que por ahí tenemos que llegar a la pista principal. Tal. Seguimos por ahí y un italiano que vio nuestro polvo, bueno, el polvo no se veía porque era un pedregal, pero debió de ver el coche, nos siguió. Aparecemos a 5, 8, 10 o 15 kilómetros a la pista principal, cogemos la pista y llegamos al control. Y cuando llegamos al control, claro,
la gente debería de venir por este lado y nosotros llegamos por aquí, pero no nos habíamos saltado ningún control, como dijo la gente, que se ha saltado... No, mentira. Llegamos al control, nos sellaron y tal, no sé qué, y de hecho salimos en la clasificación como ganadores de esa etapa. ¿Cuál es la historia? Que cuando nos reclamaron, Paco Crous, le dije, Paco, no te preocupes, que hay imágenes nuestras, porque decían, no, es que no habéis pasado por los lagos de no sé qué, digo, llámale al francés y dile qué tal. Y dice, sí, tengo las imágenes de Miguel, las de no sé qué, las de todos los que han pasado por allí, que han pasado por ahí. Con lo cual no había duda de que nosotros no podíamos ese día haber hecho trampa, más que habíamos atajado, habíamos dejado las piedras por aquí, nos habíamos ido y habíamos encontrado tal. Bueno, pues a los poco tiempo de pasar nosotros por ahí, pasa el primer camionero. Y el tío este que está encima le pega un tiro. Pienso con la sana intención de romper el cristal y de que le dieran dinero las cazadoras, porque a mí eso me lo han hecho, de robarme cazadoras, de tal, no sé qué, y lo matan. ¿Sí? Bueno, ahora eso nos cuentas eso. Y lo matan. Y entonces, a partir de ahí, se arma la de San Pedro. Nosotros íbamos con Repsol. Yo creo que esos días había estallado la guerra del Golfo. Paco Crous llama a Madrid y le dice, no, hay que retirar el equipo, con el lío este del que han matado, la guerra del Golfo, no sé qué tal, y nos retiramos del equipo. Esa noche Juan Porcar y yo montamos un pitote a Paco Crous, diciéndole, pero vamos a ver, yo creo que estaba séptimo, octavo, y Porcar estaba pues noveno o décimo, o sea, estábamos entre los 10 primeros, los dos, ¿no? Y nos retiraron a todo el equipo y tuvimos que coger un avión 2 días después para venir a España. Joder, qué faena. Yo recuerdo eso que cuentas de que los tiros, de que la cosa se puso fea y de que robaron, que ahora me contarás. Yo recuerdo siempre que Rosendo Turiñán, que también en paz descanse, un día contaba pues, que estaba con una chaqueta del equipo normal y corriente, pero en el forro llevaba el dinero, que había que llevar dinero, para no llevarlo en un sitio muy cantoso. Y les atracaron y le quitaron la chaqueta y le quitaron todo el dinero, y el que se llevó la chaqueta, lo mismo, se ha muerto con la chaqueta puesta sin saber la cantidad de dinero que había dentro. Pues ese año fue durante muchos años, en esa época, bastantes años, había un francés, un tío mayor, que tenía organizado un equipo. ¿Te acordarás aquel año que se paró la carrera y que tuvimos que montarnos todos en los aviones Antonov? Sí, los Antonov. Para llevarnos... Era el país en Libia, era... Porque estaban diciendo que los americanos le habían dicho a la organización que venía un grupo fuertemente armado a atacar la carrera, tal, no sé qué. Y entonces ese año se paró la carrera, tal. Pero un año antes o 2 años antes había pasado esto, que cuando se hizo de noche, entonces a 50 kilómetros de la meta o 60 o lo que fueran, pues en cuanto se hacía de noche salieron unos tíos con unos rifles, pararon a todos, coches, camiones, tal, y pararon a 20, a 30. Entre ellos estaba esta historia de los Antiveri, de tal, con el dinero. Había una periodista japonesa que debía llevar muchísimo dinero, que le robaron todo, tal. Y ya luego los dejaron marchar, pero los tíos se llevaron, en ese atraco solo, se llevaron 3 camiones y 3 coches. Joder. Al día siguiente los intentaron perseguir con helicópteros de día tal, y no encontraron nada. No sé si una semana después uno de los camiones apareció, pero ese fue uno de los grandes robos y de los grandes sustos, de lo que estabas contando tú, de Turiñán, de Rosendo, que fue copiloto mío un año también. Sí. Rosendo, Rosendo uno, y el otro, Ramón Termes, varios. Ramón Termes, en paz descanse. Sí, joder, no hacemos más que decir eso, se nos están cayendo unos cuantos. Sí, yo cada vez que veo la lista de mis 42 copilotos ya faltan unos cuantos. Sí. Y esos robos, pues al principio empezaron que robaban un coche, un Toyota diésel, no sé qué tal, después no sé qué tal, y ya al final tal. Y fue cuando pasó lo de los Antonov, que tuvimos que sobrevolar el país y tal, que fue el año 2000, cuando yo tuve el accidente. En el año 2000, cuando caímos... Lo tenía en cartera, sí. Caímos de la duna, pero de una duna de 30 metros de altura. Que yo recuerdo aquello, ibais 5, iba Carlos Sousa, estabas tú, ibais 5 coches punteros en las dunas. Salíamos en paralelo. De 6 en 6. Exacto. Bruno Savi, ¿te acuerdas que antes no nos acordábamos de Bruno Savi, que te decía el que había ganado el Dakar con ese coche era Bruno Savi? Y ese año Bruno Savi corría con un ProTrack tipo americano como ese que tenemos ahí. Sí, joder. No me acuerdo. Y habían salido, o sea, yo ese Pierre año... Lartic iba también en ese equipo. Sí. Yo ese año habíamos... no sé qué coño había pasado, que íbamos pues sextos o séptimos de la general y habían salido los primeros 6. Los 2 Slesser, servía en uno de los coches, bueno, y los otros pilotos que no me acuerdo ahora, ¿no?
y los otros 6, y salíamos de 2 minutos en 2 minutos. O sea, ya sabes que en Dakar hubo un momento que salíamos 50 a la vez, con la bengala y todo. Que salían no sé qué, y ahí ya salíamos de 6 en 6. Y Sousa, Carlos, que empezó a correr el Dakar 3 o 4 o 5 años después que yo, y que nos hicimos muy amigos, pues esa mañana me dice: oye, Miguel, vosotros, los otros 5, lleváis inflado automático desde la cabina. O sea, podíamos inflar las ruedas desde la cabina sin parar. O sea, el copiloto te decía, a 5 kilómetros arena, bajabas la velocidad, desinflabas a 0,8 y seguías. Piedras, bajabas un poco la velocidad y volvías a inflar, ¿no? Entonces Carlos me dice que yo soy el único que no llevo aquí de los 6 inflado, ¿con qué presión saldrías tú y tal? Digo, Carlos, pues vamos a tener muchísima arena, no salgas con menos de 2 kilos, pero no con más de 2 como mucho, ¿no? Vale, bien, total, que estamos allí en la salida y de repente estaba a mi lado, veo y saco la cabeza, miro, digo, ¿qué? Porque estaba viendo que estaban bajando mucho las ruedas, digo, Carlos, ¿qué estás bajando? Que me vais a machacar, que me vais a olvidar, y con la areta, no sé qué. Y el tío salió a 1.3, 1.4, con lo que yo vi en el cronómetro. Entonces, claro, con esa presión salió y se puso delante de nosotros. Y nosotros eran de unas suaves, 180, 190, durante 2 horas. Sí, continuo. Yo recuerdo que aquello era y yo pensando, digo, en algún momento se tiene que acabar, pero digo, bueno, pues se acabará, pero la duna será... pero de película, por hacerlo, todos mezclados ahí, los 6 primeros. No. Carlos Oso primero, Shinosuka, después estaba yo y después estaba Demebius, creo. Y no sé quién más me olvidé. Bueno, pero así, y entonces yo me acuerdo de que cerrábamos los espejos y cerrábamos las trampillas de aire para que Carlos Sousa no se nos alejara. Joder. Para poder seguirle, y entonces íbamos uno aquí, otro aquí, para que la arena y el polvillo no te diera, pero a una distancia de 60, 80 metros con mucho. Sí. Entonces llegamos a la última duna, que era cortada, que no lo sabíais, que no lo sabíamos, y que si hubiéramos ido por la izquierda no hubiera pasado nada, que era por donde iba Bruno Savi, y por la derecha a 300 metros tampoco, porque iba a la cresta de la duna. Pero Carlos Sousa no sé si era su segundo Dakar o tercer Dakar, no, llevaba muchos Dakares, ¿no? Y entonces conocía menos la arena que nosotros y tal. Y el tío pues iba por donde iba y a fondo, ¿no? ¿Y qué pasó para que ese accidente ocurriera y del cual no hubo nunca imágenes hasta ahora, que hace poco tiempo? Sí, los coches se vieron ya golpeados. Alguien me dice, oye, hay imágenes de no sé dónde, en YouTube, en todas estas cosas, y hay imágenes de antes del accidente y después del accidente y tal, no sé, pero no de los vuelos, ¿no? Yo hice un vuelo, bueno, Carlos Sousa voló 80 metros. Sí, Luz, que yo le sigo viendo al copy, va con silla de ruedas, se corre el portugués, sigue en el muy majo, siempre me saluda y son muchos años también. Pues es el accidente grave, todos terminamos con la espalda rota, yo estuve 6 meses escayolado, sin moverme y tal. Pero la historia real de eso, ahora cuando yo he visto las imágenes, lo he entendido perfectamente. Estaba el helicóptero, que es el que nos avisaba cuando había un grave peligro, se ponía delante, se giraba y se ponía... Pero incluso eso nos lo han hecho las avionetas. Sí. En las dunas, tal, cuando veía tal, no sé qué, sobre todo a los 10 primeros, 15 primeros, que son los que dejan roderas, ¿no? En las avionetas y tal, y te indican, hay un peligro. Entonces levantas el pie y paras, ¿no? Pero ese día, ¿por qué sucedió ese accidente nuestro? Porque iba Carlos Sousa primero, circunstancias de la vida. Segundo iba Shinosuka. Y tercero iba yo. Y cuarto iba Demebius. Y el quinto, que no sé si era quién era, que no tal. Y por la izquierda iba Bruno Savi con el ProTrack americano, que no sé si había salido Bruno en el primer grupo o nos venía alcanzando él, pero iba bastante por la izquierda. Y entonces, Bruno, hay una imagen en la que se ve desde esto y esto, que está haciendo señas, no sé por qué razón, y le estoy adelantando yo a mucha velocidad. Se ve Bruno Savi y mi coche pasando como 30, 40, 50 kilómetros más rápido que él. Entonces nosotros vamos hacia el precipicio y Bruno Savi va por la izquierda. Ya te enseñaré las imágenes que las tengo grabadas, porque otra de las cosas... Pero no se puso el helicóptero enfrente vuestro intentando avisaros de que... estaba grabando a Bruno Savi y cómo le estábamos adelantando nosotros a Bruno Savi. Ya. Estaba a la izquierda, entonces, por eso esa historia... Que yo recuerdo que una vez que caísteis, Jackie llegó y Vanina ahí puso unas palas, puso unas marcas para que la gente no parara, o sea, para que la gente parara. Y Manolo Plaza
Sí. y su copiloto, el periodista Nacho Salvador, que fue el que más me ayudó a mí allí y tal, y se quedó allí conmigo y tal, porque yo enseguida noté, yo no podía salir del coche, no me podía mover porque tenía 3 vértebras rotas de abajo, y entonces me tapó con la cazadora, le dije busca el saco de dormir que lo tengo por ahí y tal, y le dije busca una mochila que tengo un teléfono de aquellos que llevamos, que estaba prohibido llevar al coche, pero como había pasado todo aquello como había pasado toda aquella historia de que habíamos sobrevolado el país y los Antonov, porque ese día habíamos salido a las 6 de la mañana, pues yo ese día me cogí el teléfono y me lo metí, digo, no va a haber ningún registro, ni va a haber nada, con el lío que hay aquí, y me metí el teléfono. Y desde la arena, cuando estaba tumbado, ya estaban grabando los helicópteros, digo, esto lo están viendo en España ya. Y entonces cogí y llamé a mi madre, que lo estaba viendo por la televisión, ¿pero qué te ha pasado y tal? Digo, no me pasa nada, ¿pero ¿y por qué no te levantas? Porque me han dicho los médicos que no me levante, pero estoy bien, no te preocupes, tal, no sé qué. Tumbado en la arena, hablando por teléfono, tal. Luego le llamé a tal, y Nacho fue el que me trajo el teléfono, el que tal, que se quería quedar allí, y digo, Nacho, sigue, que la carrera sigue, y no quería marcharse con Manolo y tal, no sé qué. Estuvo. Que fíjate, igual, te iba a decir que igual que ahora, ¿no? Que ahora está todo mucho más marcado y se quejan, lógicamente, de que si un peligro no está bien marcado, porque la seguridad... Es que los coches de ahora, Miguel, y quiero acabar un poco con el Nacional, tú me has dicho siempre que has estado a la Baja Aragón 20 y tantas horas metido en el coche. Salías de noche, llegabas de noche, yendo bien. Pero yo con los coches que hay ahora, yo te digo que sabes que ahora en el Dakar hay 4 Dacia, 4 Ford, 8 Toyota, es el Dakar más abierto en Arabia Saudí, y yo creo en la historia hay más de 12 equipos con posibilidades reales de ganar la carrera. Un coche de esos, le tiras a las 6, 7 de la mañana en los Monegros y se hacen los 1000 y llega la hora del té. Porque fíjate los diámetros de rueda que llevan, los recorridos de suspensión, y el otro día tuvimos en el programa a Andrés Castillo, que ha sido ingeniero de Carlos Sainz en la Extreme, y ha estado en Audi, de ingeniero en el Dakar, y dice, es que ahora el fusible que se rompe de los coches, el primer fusible que falla es el piloto, porque al 6.º salto el coche aguanta, porque los coches aguantan lo indecible, pero el piloto se fastidia. Cuéntame del Nacional, yo recuerdo una carrera que era el Barcelona Desierto de Almería. Que lo ganamos. Que salíais de Barcelona y la primera era un enlace de 800 kilómetros del tirón. Lo gané con mi copiloto, que es de aquí del País Vasco, con Ángel Ortiz. Y nos habían prestado, me llama Paco Cruz, oye, ¿quieres correr a Barcelona, Almería, no sé qué? Porque lo organizaban los hermanos Juventud. Bien. Y sí, no, hay coches del equipo, tal, no, están todos desmontados, no sé qué, tal, pero nos dejan un coche, los del Deserte, no sé qué, que se llamaban, que había un tío de Barcelona que tenía 4 o 5 coches. Sí. No me acuerdo. Y nos dejan un coche. Pues ya está, me voy a Barcelona en un avión, y digo, Ángel, ¿quieres correr? Venga, vamos, nos montamos en aquel, no lo habíamos ni probado, ¿no? Y ganamos el Rally Barcelona. Era hacer kilómetros, y después por las ramplas de Almería, correr por allí y tal. Pero bueno, era durillo y tal, pero... Se ha corrido nacional, ahora ya sabes que las carreras son mucho más cortas, llegaron los buggy ligeros, los Tamagotchi, que les llamo yo, un peso mínimo, repostan y no tienen por qué... no les cuentan tiempo del repostaje, bueno, cosas que pasan. Tú sabes que hay 2 artículos que siempre intento recordar a la gente. Uno, que la carrera se celebra por pistas y caminos abiertos al tráfico, y luego otro que se quitó cuando llegó la Copa Jimmy, que había que tener 450 kilómetros de autonomía, aunque la carrera fuera más corta, y eso no existe. Tenemos que ir terminando, entonces no sé qué hacer, porque es que yo me estaría aquí 2 años hablando, estaríamos contando batallas. Quiero que os quedéis con lo que os ha contado, que hay que optimizar los recursos, dentro del reglamento hay que intentar salir adelante, y que, bueno, que no tiene por qué echarse uno a llorar cuando ve que los otros tienen mucho más dinero, se puede estar ahí. ¿Dejas de correr? ¿Por qué dejar de correr? Pues ya... Fundamentalmente porque después de ese accidente tuve un problema del cuello. Yo, los cascos de aquella época, mira, todos esos que ves por ahí, todos esos cascos pesan 1,5 kg, tal, y ahora pesan 300 gramos. Entonces, todos esos a mí me han destrozado el cuello, yo tenía el cuello en muy malas condiciones. Entonces, en un momento dado, me hacen una revisión y me ven que el cuello está muy, muy machacado. Eso no lo sabía yo. Y digo, bueno, pero, a ver, esto tendrá arreglo, doctor. Y tal, Miguel, yo no te voy a dar... porque le digo, necesito, después del accidente, para a mí en la Federación Española me dieran la licencia internacional, necesitaba
necesitaban saber que estaba bien, o sea, que me había recuperado de aquel accidente y tal, no sé qué. Total, que aquel médico me dijo, no, tal. Al final me busqué un amigo que me dice, Miguel, vale, bien, te lo hago, pero macho, ¿pero qué vas a hacer? Digo, pues hacer lo que estoy haciendo. No, a ver, yo te hago esto para que hagas una vida normal, para que busques no sé qué o para lo que tal, pero no te montes en un coche de esos porque es que en un salto te quedas... Hay mucha gente tocada. Te quedas así, clavado, tal, no sé qué. Digo, pero bueno, es posible, tal, no sé qué, total, me fui, corrí todos los médicos y tal, no sé qué. Hasta que hubiera uno que dijera, estás bien, súbete a un coche. No hubo forma. Una doctora aquí en Chagorricho, aquí en Vitoria, también... Póngale un euskera que la federación no lo entiendan. Que tal, pero que que yo no voy a hacer más que tal, no sé qué. La otra miró Miguel Prieto, no sabía muy bien con quién estaba tratando. No sabe usted con quién habla. Pero oiga, la segunda vez que fue me dice, oye, pero si tú eres Miguel Prieto, el del Dakar, ¿qué es lo que no te puedes montar, que no te puedes montar en un coche de carreras, tal, no sé qué? Y ahí fue donde ya se empezó a pasar. Ten en cuenta que en ese momento el Dakar dejó de correr y se fue a Argentina. Ah, ya. Ese camión que ves ahí está cargado con todos los recambios del último Dakar, que no pudimos salir de Portugal por el accidente aquel cuando habían matado a la familia aquella que se anuló. Bueno, sí, el 2008. Pues aquí lo pondrá. Sí. Eso daría para un programa, la suspensión de aquella carrera. Se suspendió tal, no sé qué. Y eso fue un... Y entonces ahí, mis patrocinadores, sí, pero claro, en Sudamérica, tal, y empezaron a bajar los presupuestos. Yo empecé a echar cuentas y digo, es que esto no da, o sea, y si resulta que lo que poco que he podido ahorrar estos años y lo tengo ahorrado, me lo voy a gastar ahora en ir a tal, no sé qué, pues no, ya he hecho bastantes carreras. Y se quedó el camión cargado, los coches listos, tal, para hacerlas, o sea, este era el T5, ese era el T4 y el otro era el coche de carreras. Ahí dentro de ese camión hay otro coche exactamente igual que ese, que el americano. Chasis, carrocería, motor, todo, que es todos los recambios de ese coche. Y yo pregunto, y se quedó aquí y ahí se quedó. ¿Para qué lo quieres todo aquí? ¿Por qué lo guardas? ¿Para que no vaya al punto limpio? ¿No lo quieres vender? Para esto. Esta mesa que ves aquí, hostia, y con mis amigos y con mi gente, y todas estas botellas de vino, te lo agradezco nos sentamos mucho, Miguel. Y cuando hace frío ponemos estas estufas y en verano y tal, y hacemos aquí, pues no... aquelarres. Pero cada vez en cuando tal, no sé qué, con gente que solamente hablamos de... Aquí en Vitoria hay, que recuerde, 3 o 4 copilotos míos. De los que... Entonces, nos sentamos, hablamos, tal, no sé qué, y mucha gente que de repente pues, se entera que tengo esto aquí, oye, que queremos ir a verlo y tal, y venimos y tal, o sea, ¿qué llevamos? Digo, no, vino no traigáis, que hay mucho, traer unos chupitos o traer algo, tal, y para eso es para disfrutarlo. Como no hay 2 sin 3, prometo volver, porque yo ya está en la segunda vez que vengo. Miguel, agradecerte mucho esta hora que nos has dedicado, prometo volver, y gracias por esta clase magistral, y nada más, que os suscribáis, que le deis a me gusta, porque a lo mejor hacemos algún extra, él en casa más cómodo que venirnos nosotros hasta aquí. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Todo un prodigio, Miguel Prieto, todo un prodigio. La verdad que siempre son clases magistrales lo que cuenta, por lo que ha vivido, por la experiencia, sobre todo por lo que no cuenta. Estuvimos luego de cháchara porque es un muy buen cocinero. Nos hizo ahí un bacalao a la riojana extraordinario. Lo tengo que decir, nos abrió una botella de Monterreal, reserva 1989, nada menos. Tiene ahí unas botellitas también muy buenas. Y la verdad que echamos un buen rato. Pasa una cosa, luego me decía, joder, se me ha olvidado contar. Todo lo que cuenta del accidente de las dunas tuvo su segunda parte, porque cuando ya les atienden y les suben en camilla a un avión, le suben al avión en camilla y las camillas iban a su aire. Total, que se movía aquello como si fuera una costelera. Y la pasaron muy mal con los dolores que llevaban hasta que consiguieron fijarlas y ya hacer el regreso de forma más ortodoxa. Me quedé con ganas de estar más tiempo, hemos prometido que volveremos, en fin. Seguiremos, hay que hacer una ronda, a lo mejor intentamos llegar a Cataluña y hacer a unos cuantos allí, pues tenemos a Solé, Francesc Selga, José María Serviá, Termens, tenemos ahí unos cuantos campeones de España que el núcleo de allí de Cataluña, pues habría que a lo mejor intentarlos, aunque luego saquemos en programas separados, intentarlos tener a todos, que lo vamos a tener y acabaremos pues con los últimos, pues
tenemos a Rubén Gracia, a Manolo Plaza, los de contemporáneos, pues los de este siglo, pero me interesan mucho los del siglo pasado. Hay que ir con la actualidad manda también y ha habido carrera en Dubái con un grandísimo éxito de nuestra gente por la parte de arriba, ya que Dani Oliveras con Juan Jacopini volvieron a ganar. Era la última cita de la Copa del Mundo de Bajas. Hay que decir que le sacaron a más que un minuto a Seth Quintero. Estuvo la cosa muy apretada y a poco más de dos después entró Armand Monleón, que navega ya a Toby Price, el hombre que corría en moto y que ahora ya está en el equipo Toyota y se está defendiendo. Si ya es capaz de estar ahí. La carrera fue seria, todo arena, muchas dunas, una prueba corta de 5 o 6 kilómetros y luego tramos consecutivos en días sucesivos de casi 200 kilómetros, lo cual dice que la distancia tan corta es a tener en cuenta, que dice que el ritmo por arriba fue muy alto. El resto de gente española no tuvo suerte. Rosa Romero, copilotando a María Gameiro, volcaron hacia adelante en un agujero, una duna, que si hubieran ido 2 metros más a un lado o al otro, no se hubiera pasado, pero ya sabéis, era la hora a mediodía, los agujeros no se ven y bueno, ellas están bien, el coche pues estará reparando y vamos a intentar que la cosa, tenerlas en la salida que van a estar. Ellas están físicamente estupendas, es un susto, bueno, les ayudará a fiarse lo menos posible. Y luego estaba también Fernando Álvarez, que reaparecía, el madrileño, con su canal Isabel Panseri en el asiento a la derecha y bueno, la espalda dice que bien, no tuvo ningún problema físico, pero al ir a salir al segundo tramo, después de hacer el enlace, pararon el coche y cuando les tocaba meterse ya entrar al control horario, el coche no arrancó, tenía un fallo eléctrico y no pudieron seguir. Eh, por lo cual, bueno, se dedicó a ver carrera, como me dijo hace unos días. He de decir que él no va a correr el Dakar porque tiene la espalda todavía tocada y va a debutar en el High Rally el año que viene. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo contaros? Que ha habido carrera en Portugal. De todo esto que os cuento, hay información en la web, ¿eh? Hay información gráfica y hay datos. Se celebró la Baja Loure, que es la última del campeonato portugués. Sea la circunstancia que Joao Ferreira no pudo defender el título porque no tenía coche, su coche está camino de, del Dakar saudí. Entonces, todos los focos se centraron con Gonzalo Guerreiro, que necesitaba nada más que 5 puntos para ser campeón. Llevaba a nuestro Pablo Huete en el asiento a la derecha, la carrera la ganó Thiago Reis y Gonzalo se ha convertido en el piloto más joven en ganar el campeonato portugués, además de hacerlo por primera vez con un Buey ligero, un Tamagotchi, gana en Portugal. Eh, Hay que estar muy atentos a este chaval, muy atentos. Es rapidísimo, estará en el equipo de Loeb con un Polaris oficial ahora en el Dakar y bueno, veremos a ver qué tal será. Como dato curioso, deciros que se celebró el Foro Slot aquí en Madrid, que sabéis que es una feria de todoterreno importante. Viene gente de toda Europa a comprar. Yo, la verdad, que hasta los expositores, el viernes que se está montando, van comprando y bueno, hay mucho. La afición se mantiene. La media de edad es alta, porque ¿qué vamos a hacer? Y celebrar porque fabricantes de resina están ya a la última, es decir, desde coches antiguos que se siguen reproduciendo hasta lo último. De hecho, ya trabajan en la nueva cara de las Ilus para tenerlas todas disponibles. La de Isidro Esteve la tienen ya hilvanada. Precisamente el Mini de Gameiro, que tiene ese color rosa cromado tan peculiar, están en ello. O sea, hay gente vamos, que están a la última y hay verdaderas maravillas y verdaderas preparaciones espectaculares. Hasta el Ford Design ya están trabajando en el nuevo y había imágenes del año pasado, o sea, había coches montados del año pasado. Y para terminar, bueno, tuvimos carrera de campeones, en teoría campeones tierra y todoterreno en Utiel. Cohete de Suárez ganó entre los taxis y en las camionetas, que hubo muy pocas, participaban equipos que no han estado en todo el año, pero bueno, a esto han salido. José Luis García por un lado, Óscar Fuertes con Diego Vallejo por otro. Y bueno, la victoria ha sido para Miquel Prat. Miquel Prat con el coche de Gaso, que se lo cedió muy amablemente. Era un rally como un rally de tierra y bueno, ahí estaban todos peleando. Es una iniciativa que yo creo que debería haberse preparado con más tiempo
porque, por ejemplo, por logística, Carnicer, que es el campeón de España, no pudo estar en una carrera que se celebra en su comunidad autónoma. Y es porque su equipo, hasta ahora su coche se lo lleva GPR, estaban en Marruecos en una carrera, estaba Luis Recuenco, estaba Rubén Gracia, entonces lo tenían eso apalabrado hace mucho tiempo, pues como tantas otras cosas, y mucha gente pues le ha venido bastante mal. Esperemos que para el año que viene la federación, si la repite, lo haga de una forma más racional en el sentido de los participantes, para que haya verdaderamente vaya el campeón. Es básico que el campeón de España nuestro esté ahí, con su cangreja, y bueno, habrá que esperar, habrá que esperar. Y de momento nada más, nos despedimos ya hasta, me parece que es el 10 de diciembre, que haremos el siguiente programa, el 123. Estamos trabajando con la gente que pueda estar. Tenemos en lista espera a Dani Oliveras, que ha ganado la Copa del Mundo, tiene que estar ahí. Tenemos un tema con Alberto Dosco de Motor, a ver si les sale, que pueden tener un título muy simpático. Tenemos el 25 aniversario del equipo de la Guardia Civil en el Dakar. Tenemos ya confirmados para el Dakar, para nuestro programa, a Lucas Cruz los miércoles y a Oriol Vidal los viernes. Hablaremos con algún piloto que pueda charlar con nosotros para intentar tener durante el Dakar 3 programas en la semana. Es un esfuerzo el que hay que hacer, pero creo que hay que estar con la gente, con la carrera, y sobre todo ya sabéis que nos ceñimos única y exclusivamente a los españoles. Del resto de los extranjeros, que hablen en otros medios. Pero nosotros hay que defender a la gente de casa, que muchas veces está obviada en los reportajes. Y nada más, pasarlo bien. Ya os contaremos cómo nos ha ido en Marruecos. Es la 25ª edición del Clásico del Atlas. Y bueno, recordaros eso, suscribiros, darle a me gusta, y ya veis, estamos intentando hacer lo que os guste y lo que nos pedís. Hemos un poco abandonado el producto, pero es que las carreras mandan, ¿qué queréis que os diga? Bueno, buenas 2 semanas para todos y un saludo. Hasta la próxima.